Bueno, hoy, a propósito del Día Internacional de los Trabajadores, por supuesto, primero que nada, felicitamos a todos los trabajadores quienes están con nosotros acá. Les contamos que en muchos lugares del planeta, multitudinarias manifestaciones se hicieron visibles en decenas de países. Algunas para celebrar los logros alcanzados y otras para reclamar la falta de decisiones y acciones efectivas por parte de su gobierno para mejorar sus condiciones laborales y socioeconómicas. Pero todavía no ha sido fácil observar reclamos por la forma como los avances tecnológicos podrían estar amenazando la estabilidad de quienes son superados por las capacidades de muchas máquinas y alcances de la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí el mundo está girando y girando con él también están las redes sociales y los sistemas telemáticos. Y eso está generando a su vez que ciertos sectores laborales estén siendo afectados por avances de tecnologías que sustituyen la fuerza laboral humana. El 1 de mayo, como ustedes saben, es el Día Internacional del Trabajador y representa para Latinoamérica y el mundo una fecha emblemática, cargada de historia, de reivindicaciones, esperanzas, simbolismos y trascendencia social. Así es, ese es el Día Internacional de los Trabajadores. Pero antes, debo recordarles que tenemos un cuento que contarles a propósito de toda esta situación. Vamos a presentarles a ustedes una historia que hemos preparado para que nos acompañen en la comprensión de esta situación. Diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales de Latinoamérica salieron a las calles en defensa de sus ideales para la búsqueda de independencia absoluta y justicia trabajadora, que les lleva a hacer frente a los retos económicos impuestos por las potencias hegemónicas. Nos movilizamos por el derecho a la vida, por salarios dignos, por la reforma a la salud, por la reforma agraria, porque Colombia tenga dignidad y tenga igualdad. Por eso no queremos que esa élite corrupta que durante más de 200 años ha gobernado siga utilizando los medios masivos de comunicación en contra de la gente, en contra del pueblo. En este contexto, la clase obrera venezolana conmemoró la fecha con masivas concentraciones en los distintos estados del país, donde aprovecharon para celebrar los 12 años de la promulgación de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, promovida por el presidente Hugo Chávez. Mientras tanto, México se sumó a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, con movilizaciones, pero también con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar Social, que garantiza a los trabajadores con menos ingresos una pensión del 100%, según su último salario al momento de su jubilación. Para precisar más sobre lo que ha sido nuestra política laboral, nuestra política para mejorar los salarios de los trabajadores. El pueblo cubano también se movilizó con actividades recreativas, culturales y sobre todo productivas, que enarbolan la resistencia del país caribeño ante décadas de constantes ataques económicos. Así pues, las centrales obreras de Honduras también se congregaron desde tempranas horas para pedir beneficios laborales en el sector. De esta manera, en Brasil, miles de participantes de centros sindicales desarrollaron actividades políticas y culturales en apoyo al gobierno del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Lo que mejoró fue la cuestión social y los derechos sociales de la población más necesitada, o sea, vivienda, hospitales, transporte público, jubilación y el precio de los alimentos principalmente, además de las privatizaciones que el expresidente estaba haciendo y que sabemos que Lula va a interrumpir. Para nosotros es este tipo de mejoría que el pueblo necesita y no aquello que Bolsonaro intentaba imponer para la población. En el marco de esta fecha histórica, el presidente de Bolivia, Luis Arce, defendió la lucha del pueblo contra las fuerzas neoliberales en el país suramericano. Muy bien, debo recordarles que a través de estas redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla, a contextualizarla. Ante el rápido e indetenible desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a incrementar la automatización de procesos productivos que sustituyen labores humanas, ¿qué deben hacer los trabajadores para enfrentar esas amenazas y desafíos? Hemos colocado 4 opciones. Una de ellas es actualizarse y prepararse. Una segunda opción es proponer más leyes. La tercera, solicitar más controles. Y la cuarta opción, luchar por sus trabajos. 4 opciones para una sola pregunta. Cualquiera de ellas que ustedes respondan es bienvenida. Y los que no han participado pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur,
@GuillermoTelesur y @MásGenteDespierta. Porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes mismos están creando en torno a este tema. Y por supuesto, como hemos hecho siempre, hoy vamos a tener no uno, sino dos invitados simultáneamente para que hagamos una especie de tertulia, acá los tres, tratando de entender lo que la mayoría de la gente está tratando también de entender. Si esta situación del avance tecnológico está amenazando la estabilidad laboral. Quiero hablarles dos cositas antes de presentarles a nuestros invitados. Un invitado está en México y el otro está en Brasil. Por ejemplo, estamos transmitiendo en vivo desde Venezuela. Aquí en Venezuela son las 9 de la noche. Ahora en México son más tempranos, son como las 7 de la noche. Mientras que en Brasil estamos hablando de las 10 de la noche. Esos son los tres horarios que estamos compartiendo. Esto está saliendo en vivo desde Caracas, Venezuela, y va a ser retransmitido a otras horas y también en nuestras redes sociales. Tenemos como invitado a Arturo Barba Navarrete, especialista en medio ambiente y director de divulgación científica de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Está, por supuesto, en la Ciudad de México. Vamos a presentárselos. Muy bien, y el que está en el otro lado de la pantalla es Rafael Machado, que es periodista, analista internacional y nos acompaña desde Río Grande do Sul. El de barba es el brasileño y el de lentes es el que está en México, para que nuestros usuarios puedan entender bien con quiénes estamos hablando. Bueno, a ambos, bienvenidos. Nos complace muchísimo que hayan aceptado esta invitación para hablar de este tema, que mucha gente no lo habla, pero poco a poco se ha ido sintiendo. Señor Barba Navarrete, ¿no? Sería interesante que nos ayudara a diagnosticar cuál es el escenario que usted ve en estos momentos en torno a si existe una amenaza real por parte del desarrollo tecnológico, por ejemplo, la inteligencia artificial en algunas labores, algunas actividades de desarrollo de los trabajadores, a propósito del Día del Trabajador. Adelante. Sí, claro, muy buena noche a todas y todos, con gusto. Es un placer estar con ustedes. Sí, de hecho, ante esta nueva era de la cuarta revolución industrial, que se le va a llamar, la inteligencia artificial ha ocupado distintos ámbitos laborales desde hace más de 50 años. Sin embargo, ahorita la inteligencia artificial está de moda porque se han desarrollado sistemas de inteligencia artificial generativa con aplicaciones que se pueden utilizar en Internet para producir textos e imágenes y sonidos. Sin embargo, la inteligencia artificial ha ocupado distintos ámbitos industriales, como por ejemplo la industria automotriz, la metalmecánica, la industria electrónica e incluso la minería. Y esto ha ido permeando cada vez más y ha ido extendiéndose además hacia otros sectores industriales. Ya a nivel internacional se espera que la fuerza laboral, en un 80% de la fuerza laboral, se tenga que incorporar conocimientos y preparación, aunque sea básica, en torno a los sistemas de inteligencia artificial. Y aunque en México, en América Latina y en México no hay estadísticas confiables de qué manera va a impactar al sector laboral, sin duda alguna este impacto va a ir creciendo y se va a ir incrementando de manera gradual, y va a impactar en prácticamente todos los órdenes industriales y de servicios. Bien, profesor, vamos a escuchar ahora qué nos dice nuestro colega Rafael Machado desde Brasil, periodista también. Rafael, ¿cómo tú percibes esto, complementando lo que está diciendo Barba Navarrete en torno a los peligros del desarrollo tecnológico? Y él hablaba también de la inteligencia artificial, y en el caso del periodismo, por ejemplo, nosotros lo sentimos en carne propia. Ahora están saliendo aplicaciones de hace tiempo que redactan noticias, y algunos dicen que está mejor que muchos redactores. ¿Qué crees tú? Bueno, es interesante que cuando se hablaba sobre el desarrollo tecnológico, durante el siglo XIX mismo, durante el siglo XX, los entusiastas del
la tecnología, del avance tecnológico, hablaban que su finalidad sería la de ocupar los llamados trabajos aburridos, los trabajos manuales, para garantizar a nosotros la posibilidad del ocio creativo, ¿sí? De que todos los ciudadanos serían artistas y filósofos, etc. Eso se aparece en las utopías de ciencia ficción ya desde el siglo XIX, pero, y bueno, yo conozco muchos artistas, tanto de la escrita como visuales, y lo que se ve ahora, en verdad, son ya algunas pérdidas de empleo, incluso en Latinoamérica, en esos sectores, porque, bueno, es un tipo de sector, especialmente de lo de las artes visuales, el diseño gráfico, etcétera, que tiene un cierto carácter un poco más internacional, sí. Entonces los cambios tecnológicos afectan ya directamente, mismo acá ya en Brasil o Latinoamérica, y al contrario de lo que se esperaba, de lo que algunos filósofos o teóricos decían, parece que el impacto ya se hace presente en esos los llamados sectores creativos, los dibujistas. Se habla, por ejemplo, incluso sobre la sustitución de escritores en Hollywood, ¿sí? Sobre películas cuyos roteros y cuyos textos habían sido creados por inteligencia artificial. Incluso se comenta sobre una cierta pérdida de calidad, una cierta superficialización artística en algunas películas recientes de Hollywood, y aunque no sea algo comprobado, porque por supuesto que los estudios ni siempre asumen que están utilizando inteligencia artificial, pero muchas personas atribuyen a esa moda de la utilización de la inteligencia artificial para un tipo de trabajo que siempre se consideró que debería ser absolutamente humano, o por lo menos en gran medida humano, la creación artística, el trabajo creativo, incluso de texto, incluso del periodismo o en otros sectores artísticos, ya está siendo impactado cuando se esperaba que en verdad serían los trabajos manuales, los trabajos más simples tal vez, o que no son exactamente trabajos artísticos, que serían los primeros impactados. Rafael y Arturo, les voy a invitar a que nos acompañen a observar cómo se expresaron los trabajadores hoy en diferentes partes del mundo. Estuvimos tratando de conseguir alguna expresión de protesta o alguna expresión que revelara incomodidad por el desarrollo de las tecnologías, y hoy no conseguimos. A lo mejor no buscamos bien, pero a lo mejor necesitaríamos más inteligencia artificial para encontrarlo, pero lo que hubo fue más que todo marchas de protesta en algunos lugares y en otras, curiosamente, de respaldo a las políticas que desarrollan algunos gobiernos en torno a los beneficios sociales. Por ejemplo, en Argentina, trabajadores y organizaciones sociales protestaron en la capital para defender sus derechos laborales tras aprobarse la media sanción a las leyes bases, mejor conocidas como paquete de leyes ómnibus, promovidas por el gobierno supuestamente libertario. De acuerdo con la Confederación General del Trabajo, la CGT, las políticas del presidente argentino Javier Milei afectan a los asalariados, jubilados y pensionados, especialmente con este proyecto legislativo que beneficiaría a los más ricos. Frente a esto, manifestantes denuncian el doble rasero del gobierno al no aprobar un aumento sectorial, mientras legisladores se autoduplican el salario sin impedirlo. Bien, invitamos a nuestros dos compañeros que están en línea a que nos ayuden a confeccionar cómo han visto las expresiones de los trabajadores hoy. ¿Cuáles son las tendencias que han observado? ¿Hacia dónde apuntan las inquietudes de los trabajadores? Yo sé que a lo mejor ustedes no son especialistas laborales, pero son ciudadanos de sus países que observan cómo se comportan sus compañeros, sus conciudadanos. Por ejemplo, Arturo, ¿cómo estuvo la gente en México y cómo viste el resto del mundo? Aquí en México, en realidad, creo que es la misma situación en América Latina y en el mundo. Gracias a estas nuevas aplicaciones de inteligencia artificial generativa que podemos usar todo mundo a través de Internet, ya ha habido una, digamos, una aceptación social sobre la inteligencia artificial.
Si bien es cierto que esta inteligencia artificial generativa se está generando una necesidad que en realidad no existe, es decir, ni los artistas, como se decía hace un momento, ni los escritores necesitan una máquina para poder crear. Se nos está generando a toda la sociedad una necesidad que no existe y se nos está vendiendo esta necesidad de utilizar los sistemas que están generando las grandes empresas, que son las mismas que dominan, por ejemplo, las redes sociales y los buscadores de Internet. Entonces, gracias a esta inteligencia artificial generativa, digamos que hay una aceptación social y esto se ve reflejado en los trabajadores. Pero por otro lado, a diferencia de lo que se decía hace más de un siglo, con la llegada de los robots y de los sistemas automatizados, ya en las fábricas ya no se tiene miedo de enfrentarse a estos sistemas automatizados que utilizan de una u otra manera sistemas de inteligencia artificial. Al contrario, ya los trabajadores lo ven como una necesidad el tener que conocer y saber manipular máquinas con inteligencia artificial. Y esto ha ocurrido desde, como decía hace rato, desde hace ya varias décadas. Entonces, no ha habido un impacto directo en la pérdida de fuentes de empleo entre la clase trabajadora. Muchas de las grandes fábricas transnacionales que se instalan en nuestros países tienen incorporados sistemas de capacitación de los trabajadores y muchos de ellos con los niveles educativos, a pesar de que son muy bajos o más bajos en América Latina respecto a otras regiones del planeta, se han adaptado de una manera correcta a estas nuevas tecnologías. Entonces, socialmente no está impactando en pérdida de empleos. Por el contrario, están surgiendo nuevas fuentes de empleo basadas en inteligencia artificial y se está generando toda una nueva serie de aplicaciones de uso cotidiano y por supuesto también de uso industrial, en donde los trabajadores ven ahí una oportunidad para desarrollarse profesionalmente y por supuesto laboralmente. Bien, esa es la opinión de nuestro amigo de México, Arturo Barba Navarrete. Vamos a ver qué dice el colega de Brasil, Rafael Machado, desde Río Grande do Sul, en torno a cómo observó como periodista y como ciudadano las expresiones laborales en Brasil y a lo largo del planeta en torno al Día Internacional del Trabajador. Y Arturo decía algo interesante, que la inteligencia artificial también está motivando a través de los algoritmos, estos robots que están en las redes sociales, nuevas necesidades. Y habrá un momento en que quizás los trabajadores estén pidiendo cosas que han sido motivadas por estos algoritmos, que han sido como inyectados en la conciencia de los trabajadores. Algo así por el estilo, Rafael. Empezando por la cuestión del Día de los Trabajadores acá en Brasil y otras partes del mundo, no me parece, por lo menos acá, que se esté tematizando la cuestión de la inteligencia artificial y pienso que es una lástima porque es un tema a debatir. Yo estoy de acuerdo con el compañero sobre la cuestión de la posibilidad de entrenamiento, aprimoramiento, desarrollo de los trabajadores, especialmente en el sector industrial, que es algo que ya se pasa, en verdad, también en Brasil. Parece tal vez pueda ser diferente. Bueno, ya comentamos un poco sobre la cuestión de los artistas en que se crean necesidades que no había antes o exigencias que no existían antes. Tal vez difícil sea la situación de los trabajadores los llamados white collar jobs, ¿sí? Los trabajadores de oficinas, ¿sí? de bancos, de contabilidad, de secretarías administrativas y ejecutivas. Puede ser que en sus áreas la situación se quede un poco más difícil porque parecen ser sectores en que las funciones tal vez puedan ser más fácilmente automatizadas por las grandes empresas, por los patrones, ¿sí? Entonces, eso es algo que llama la atención, puede despertar un poco de preocupación de los trabajadores. Ahora,
sobre la cuestión de los algoritmos y del uso de la inteligencia artificial para manipulación de algoritmos y para sugerencia de contenidos. Bueno, un poco es algo que ya es casi como un chiste, ¿sí? Cuando a veces hablas algo cerca de sus aparatos tecnológicos y parece que las opciones de sus redes sociales se cambian para adaptarse a sus palabras, ¿sí? Eso es algo que ya se quedó un chiste, pero es posible intentar pensar sobre cómo eso puede también, con cierto grado de desarrollo, influenciar en las redes sociales, a través de bots, a través de todo tipo de artificio que se basa en algoritmo. Pienso que después se va a debatir un poco sobre lo que se puede hacer en relación a esta situación. Sí, pero ya puedo incluso apuntar algo, porque acá en Brasil se discute en una de las provincias brasileñas sobre la posibilidad de automatizar, o sea, transferir a la inteligencia artificial la producción de clases y de contenido pedagógico en las escuelas, ¿sí? Eso es algo extremadamente peligroso. Ese es el problema de no se debatir la cuestión de la inteligencia artificial, porque, como el compañero habló, básicamente muchos de esos aparatos de inteligencia artificial, los sistemas, las programaciones, pertenecen a grandes empresas, y lo que se está haciendo ahí, en ese tipo de situación, ese tipo de proposición pseudo-futurista, de transferir a la inteligencia artificial la creación de clases para los niños, es básicamente transferir ese trabajo para esas grandes empresas. ¿Sí? En vez de hacerse el trabajo del profesor junto a los niños, creando las clases, transferir a inteligencias artificiales que pueden ser alimentadas con contenidos, pero es bastante complejo confiar en ese tipo de sistema para sustituir al profesor. Bien, Rafael y Arturo, permítanme ahora mostrarles otro escenario de los trabajadores en otros lugares del planeta. Hay lugares donde ni siquiera se están poniendo a pensar este tema que nosotros estamos hablando, sino cosas tan básicas como el salario, como las condiciones laborales más elementales. Por ejemplo, vamos a ver lo que pasó hoy en Uruguay. Ustedes saben qué tipo de gobierno hay en Uruguay. Un gobierno de ultraderecha, del Partido Nacional de Luis Lacalle Pou. Bueno, hoy en el Día de los Trabajadores en Uruguay se protagonizó una protesta ante el aumento de la pobreza en ese país que en una época fue, digamos, ejemplo de avance económico y socioeconómico y cultural. Las movilizaciones de hoy en Uruguay, en las que participaron sindicatos y organizaciones sociales, denunciaron el declive social en ese país. El presidente del Plenario Intersindical de Trabajadores, Marcelo Abdala, acuérdense que hay una central única que se llama PIT-CNT, aseguró que la pobreza afecta a 360.000 uruguayos en un país que tiene cerca de 3 millones de habitantes, es decir, un 10% está afectando la pobreza, 50.000 más que en 2019. Asimismo manifestó que lograron conseguir más de 430.000 firmas para convocar a un plebiscito sobre seguridad social de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Bueno, esa es la realidad en Uruguay, donde, por cierto, tenemos entendido que hay un alto desarrollo de software y hardware, que parece que hay un sector laboral que estamos desarrollando en ese aspecto. Me gustaría, Arturo Bárbara Navarrete de México, que me indicaras qué está pasando en Latinoamérica. En algunos países pareciera que hay un avance importante en las luchas socioeconómicas y en otros, como el caso de Uruguay y de otras naciones, pareciera que hubiera un retroceso. ¿Hay algo que esté pasando que tú puedas, digamos, interpretar? Bueno, efectivamente los problemas sociales y de la desigualdad en nuestros países, en América Latina, en realidad es mayor que en otras regiones, pero no estoy tan seguro que esto obedezca a cuestiones por la inteligencia artificial. Creo más bien que efectivamente va a impactar, como decía Rafael, que va a impactar en el sector de servicios, donde muchas de las tareas
que van a poder ser desarrolladas de manera automática, y no solo de manera automática, sino que ahora por Internet, ¿no? En línea, van a sustituir ciertos sectores de trabajo, sobre todo en el sector servicios. Y esto, por un lado, puede impactar en ciertas fuentes de trabajo, pero a la vez se van a generar nuevas tecnologías y nuevas innovaciones que van a requerir trabajo capacitado y mejor remunerado, ¿no? Aquellos sectores de trabajadores que van a ser impactados tendrán que capacitarse más, pero también pueden aspirar a salarios más elevados, ¿no? Van a ser trabajos bien remunerados que van a ayudar a combatir estos sistemas de desigualdad que hay en América Latina, no de ahora, sino desde hace décadas o siglos. En el caso de México, la situación de pobreza es mucho más grave. El 60% de la población del país, de un país de 130 millones de habitantes, el 60% vive bajo los niveles de pobreza. Entonces, pero esta situación no se debe a la inteligencia artificial, más bien se debe a la falta de inteligencia natural de quienes dirigen y gobiernan las naciones. Pero por otro lado, también es importante señalar un aspecto. América Latina es una región dependiente tecnológicamente. Es decir, dependemos de los desarrollos de otros países y en el aspecto de la inteligencia artificial, en este campo, está ocurriendo exactamente lo mismo. Nos vamos a convertir y nos estamos convirtiendo solo en consumidores de tecnologías desarrolladas en otras regiones. Y yo creo que ahí lo importante es que cada país o la región debe impulsar la formación de recursos humanos altamente capacitados, capaces de desarrollar las tecnologías propias basadas en inteligencia artificial. Y no se trata de competir con Google o con las grandes empresas que dominan las redes sociales. Lo que se trata es de buscar aplicaciones a necesidades propias, específicas de cada país, para resolver sus problemas. Y para eso la inteligencia artificial puede ser muy útil, tanto en todos los sectores industriales, pero no solo en los sectores industriales, en las ciudades, para enfrentar el cambio climático, para la automatización de muchas tareas que requieren una mano de obra intensiva, pueden ser simplificadas y hacerse más eficientes con el uso de inteligencia artificial. Pero América Latina no tiene los recursos humanos necesarios y suficientes para enfrentar a las grandes transnacionales y para utilizar los avances en inteligencia artificial para necesidades específicas nuestras y dejar de ser solo simples consumidores de tecnología. Eso sería lo ideal, y de esta manera generar fuentes de empleo bien remuneradas, de alta tecnología, que es lo que ocurre en otros países, en otras regiones del planeta, incluida la India. La India se está convirtiendo en una de las grandes potencias mundiales en torno a la inteligencia artificial y la electrónica. Arturo, bueno, fabuloso. Entonces, en conclusión, frente a lo que dijiste, interpreto que se requiere entonces tratar de alcanzar mayor soberanía, mayor independencia en cuanto al conocimiento, al uso de las tecnologías, para no depender de otras naciones y seguir sumergidos en la pobreza, que significa depender justamente de eso. Rafael, vamos a hacer una pausa para cuando regresemos tú me vas a responder un poco a lo que quedamos pendiente con Arturo, pero también con otro tema que vamos a incorporar. Y vamos a darles una información a nuestra audiencia. Normalmente este programa dura media hora y hoy, como regalo para los trabajadores, lo estamos haciendo de 1 hora. Así que agradecemos a ambos invitados por acompañarnos todo este tiempo. Bueno, así despedimos nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar justamente en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales y también en nuestro código QR que están viendo aquí en pantalla. Pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados con las tendencias que ustedes están creando. Por lo pronto, al volver, vamos a continuar profundizando en este tema para tratar de visualizar el impacto que puede estar provocando el desarrollo tecnológico frente a las capacidades de los trabajadores, no solamente en esto de la inteligencia artificial, sino en otros ámbitos. Cómo se pueden preparar los pueblos, los trabajadores y los estados que quieren ayudar a sus pueblos para que los trabajadores no pierdan sus puestos de trabajo
por culpa del desarrollo tecnológico. Una cosa para pensarla, y estamos pensándolo en el mundo desde el sur. Cada día llegamos más lejos y desde ahora podrás encontrarnos en Europa por el satélite Astra 1L, que nos permite seguir creciendo y ampliando nuestra huella por el mundo. Pídele a tu distribuidor de cable nuestra señal o sintonízala tú mismo, porque Telesur siempre da más. Transformamos tus noches con un nuevo enfoque en el panorama informativo. Contamos con corresponsales en los puntos más estratégicos del mundo, listos para llevarte al corazón de la noticia. Nos sumergimos en lo más profundo del acontecer político, cultural y deportivo. En una nueva edición central. Es otra mirada, porque vamos a ver el mundo desde el sur. 2 programas, una nueva visión, que hacen de nuestra agenda nocturna la mejor opción en información. Te esperamos de lunes a viernes. Solo por Telesur. 2 grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que representan. En una nueva entrega de Prisma, conoce la historia de Josefina Trias, actriz, cantante y dramaturga uruguaya, destacada por interpretar personajes en el teatro y en la pantalla grande. Los restauradores de libros de la Biblioteca Nacional de China usan la artesanía como técnica tradicional del papel hecho a mano para forjar este conocimiento en las nuevas generaciones. China y América Latina se redescubren en una coproducción de CGTN y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. Sábado por Telesur. Aquí estamos ante la vida, dispuestos a crear el camino con las ideas en el destino. Somos el eco de los olvidados, la lucha de aquellos que no se rinden. Creemos en la trascendencia de las historias y en la firmeza de su andar, sin bajar las manos y con la frente en alto, con el corazón y el compromiso en la piel, para mostrar una verdad más justa, donde la igualdad sea real y no un papel. Telesur siempre da más. La hiperconectividad cambia a un ritmo vertiginoso. Las plataformas sociales y ecosistemas digitales ganan terreno en nuestras vidas. La realidad y el mundo virtual convergen para llegar a orbitar por el impresionante universo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Acompáñanos todos los jueves en esta experiencia inmersiva con las tendencias más actuales del mundo digital y tecnocientífico. Sigue atento a nuestra Bitácora del Saber y sé parte de Atomun todos los jueves, solo por Telesur. Bien, seguimos entonces con el mundo desde el sur, hoy en un programa especial de 1 hora, esta es la segunda media hora, tratando el tema de cómo se puede entender, interpretar y desarrollar, digamos, elementos para enfrentar lo que se supone que es el desarrollo tecnológico frente a la inquietud de los trabajadores por perder sus puestos de trabajo, justamente por efecto de cómo la tecnología sustituye ciertas actividades que desarrolla el ser humano. Pero bueno, eso lo estamos haciendo acá y vamos a seguir conversando con los 2 invitados que tenemos. Uno que ustedes saben, se trata de Arturo
Barba Navarrete, que está en México, y Rafael Machado, que está en Brasil. Pero antes, quiero para ustedes y para nuestros invitados presentarles la siguiente idea. Fíjense que, si bien es cierto que la sociedad está en constante evolución, los avances de la tecnología han logrado preocupar a un gran sector de la población mundial. Particularmente, es un gran sector de la población que mantiene justamente que la inteligencia artificial significa una amenaza para el trabajo convencional. Pero vamos a ver si eso es cierto, según los datos que tenemos aquí. El temor de un considerable sector de la población mundial se basa en cómo la evolución de la inteligencia artificial afectaría el futuro del panorama laboral. El inicio de esta nueva era de la inteligencia artificial supone una pérdida de empleos a través de la automatización que podría reemplazar trabajos rutinarios. El Foro Económico Mundial asegura que para el año 2025, al menos 85 millones de cargos podrían desaparecer. Sin embargo, esto obliga a la sociedad a adaptarse a nuevas habilidades en materia tecnológica, por lo que expertos proyectan un aumento en la demanda de especialistas en programación, análisis de datos y seguridad cibernética. Mientras tanto, trabajos convencionales como cajeros, empleados de tiendas y telemarketing se verán reemplazados. También es importante destacar que los expertos del área manifiestan que la inteligencia artificial es una herramienta que puede complementar las destrezas humanas. Pero lo que sí es cierto es que pese a los avances tecnológicos, aún existe un factor que las grandes empresas olvidan: la desigualdad, misma que destaca la brecha existente entre los pueblos del mundo, ya que no todos tienen acceso a las innovaciones tecnológicas comercializadas, principalmente por las potencias hegemónicas. Esto apunta a las políticas discriminatorias y neoliberales que enriquecen a los más adinerados, excluyendo de la sociedad a los más vulnerables. Ahí está, pues. Hace rato uno de nuestros invitados, Arturo Barba Navarrete, decía que el problema no era el desarrollo de la inteligencia artificial, sino el subdesarrollo de la inteligencia natural de quienes tienen que tomar decisiones. Bueno, y yo estaba leyendo por ahí en estos días que justamente todavía los procesos mentales, o sea, el cerebro, la mente, todo esto, los sistemas neurológicos están todavía mucho más avanzados, o sea, la inteligencia natural del ser humano, que la inteligencia artificial, que aunque es sorprendente, no está a la altura de la forma como funciona nuestro cerebro. O sea, la psicocibernética del cerebro es más avanzada que cualquier inteligencia artificial, solo que probablemente algunos no la utilizamos adecuadamente. Vamos a incorporar a nuestro amigo el periodista desde Brasil, Rafael Machado, que lo dejé como en stand-by esperando, y me gustaría que abordáramos. Acabamos de escuchar una historia que preparó este equipo de producción con una cantidad de cifras, elementos y cuestionamientos que me gustaría que tú abordaras. ¿Qué puedes rescatar y qué puedes confrontar frente a lo que acabamos de presentar? Bueno, acá en Brasil me parece que 76% de los trabajadores creen que tal vez sus empleos estén en situación de riesgo a causa del desarrollo de la inteligencia artificial. Tal vez muchos de ellos tengan sus motivos, tengan razón de tener ese miedo, pero yo pienso que como incluso ustedes hablaron, la cuestión es incluso una cuestión de mentalidad, ¿sí? De conciencia, en el sentido de comprender, no permitir que la inteligencia artificial se torne algo que ella no debe ser. Ella no debe servir para sustituir el hombre en aquello que solo el hombre tiene el potencial natural de crear, construir, desarrollar. Sí, es una herramienta y debe ser simplemente una herramienta como todos los otros aparatos tecnológicos, como todo el mundo de la técnica. Paréceme que algunos personajes, como algunos entusiastas de la tecnología, personajes a veces como Elon Musk y otros elementos de las élites globales, hace una especie de defensa utópica, tal vez para muchos de nosotros trabajadores distópica, en verdad, de la tecnología por la tecnología, como si la tecnología fuera un fin en sí misma, cuando ella existe y debe existir para servir a nosotros, para servir al hombre. Ahora, bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con nuestro compañero
en el sentido de que la gran cuestión es de lo que podemos llamar de soberanía tecnológica, ¿sí? Y no solo en la cuestión de la inteligencia artificial, pero en todo el campo de la alta tecnología, de los semiconductores y otros sectores de la alta tecnología, y por supuesto con destaque ahora para la inteligencia artificial, porque es solo controlando ese tipo de tecnología que se puede garantizar que esos sistemas van a seguir las leyes nacionales y servir a los intereses nacionales de nuestros pueblos, de los pueblos de nuestro continente. Si no, no vamos a tener ningún control, tal como hoy la mayoría de los países no tienen ningún control sobre la influencia de las redes sociales en los asuntos políticos y culturales de sus países. Sobre la cuestión de la desigualdad, llama la atención que nosotros venimos de una era de neoliberalismo que generó una situación de precarización del mundo del trabajo. Y bueno, si nosotros mantenemos la tecnología de la inteligencia artificial en las manos de los grandes capitalistas, de los señores del mundo, ese problema de la desigualdad no se va a disminuir, pero sí aumentar, porque, por ejemplo, acá en Brasil, por lo menos, a causa de la desindustrialización, a causa de la precarización que implementó esa sustitución del proletariado clásico por el precariado, muchos brasileños, una gran parte de los brasileños trabajan en empleos intermitentes, empleos temporarios o empleos autónomos como motoristas de aplicativos, entregadores de comida por aplicativos también. Ahora, algunos grupos, algunos conglomerados, como Amazon, por ejemplo, tienen sus planes para ya hacer entregas por drones. Otros personajes como Elon Musk que hablan sobre la posibilidad de se dirigir el coche por inteligencia artificial, ¿sí? Para que básicamente se extinga la función del motorista. Entonces, bueno, si tenemos una población que vive de esas funciones, ahí sí estamos diante de un problema si nosotros no asumimos el control soberano sobre ese tipo de tecnología para que nosotros incluso podamos direccionar, ¿sí? Podamos determinar cómo eso se va a desarrollar en nuestro país y qué fines va a seguir, qué funciones va a desarrollar, va a desempeñar en nuestros países. Bueno, Rafael, muy interesante lo que acabas de introducir porque ya es un elemento ideológico. Sabemos entonces que el capitalismo es el que tiene en este momento el control del avance de las tecnologías y otros países pues están tratando de aproximarse, pero por supuesto requieren del desarrollo de su propia tecnología para adquirir esa soberanía. En otras palabras, pareciera que existiera entonces ahora una dictadura fundamentada en el capitalismo por parte de quienes tienen el control de los desarrollos tecnológicos. Es lo que acabo de interpretar de lo que dijiste, Rafael. Pero vamos a, como decimos en criollo, vamos a ponerle más leña al fuego. Fíjate que un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, prevé un incremento de automatización de 27% en los empleos. 27%. En el texto que estamos observando, detalla la influencia de la inteligencia artificial y otros tipos de tecnología. Lo que un 60% de los trabajadores temen es la pérdida de sus puestos. Por el contrario, empleados del sector manufactura observan mejoría en su estado físico. Claro, la máquina trabaja más que ellos. Y 55% de los trabajadores de finanzas, salud mental. Sin embargo, los autores de la investigación sugieren usar los instrumentos tecnológicos de forma responsable. Bueno, justamente Arturo Barba Navarrete, ahora me gustaría que tú, en base a todo lo que hemos enviado como mensajes hasta el momento, y en base a lo que dijo hace un momento Rafael y este elemento que acabo de incorporar, entonces vamos a colocar el elemento ideológico, lo que acaba de decir Rafael. ¿En manos de quién está la tecnología? ¿En manos de quién está el desarrollo tecnológico? ¿Quiénes son los dueños de la tecnología? ¿Existe una dictadura que hace que entonces factores como el capitalismo y el imperialismo trabajen más en función de intereses de algunos que en beneficio de la mayoría? ¿Qué crees tú que puede hacerse al respecto? ¿Cómo se puede enfrentar este proceso que es dialéctico, pues?
Sí, la verdad es que difícilmente los países como los nuestros van a poder competir con estas grandes empresas, ¿no? Son las grandes tecnológicas transnacionales que dominan la inteligencia artificial y son los mismos que dominan las redes sociales, las nuevas tecnologías de streaming y por supuesto también la inteligencia artificial aplicada en naves espaciales, en automóviles, y son estos los principales millonarios del planeta. ¿Qué es lo que tienen que hacer los países? Pues establecer, crear leyes adecuadas que protejan al trabajador, que se eleve el nivel salarial de los trabajadores que están capacitados para el uso de inteligencia artificial o de las nuevas tecnologías. Pero por otro lado, a nivel internacional ya hay discusiones en torno a los aspectos éticos. Y eso es algo muy importante. Por un lado, las leyes que protejan a los trabajadores, que protejan la soberanía de los países, y por otro lado, las cuestiones éticas. Hay una inteligencia artificial que es muy peligrosa y que se ha utilizado para afectar los sistemas democráticos de los países desarrollados, específicamente de Estados Unidos y del Reino Unido, con el fenómeno del Brexit y la elección de Donald Trump. Ahí estas grandes empresas, específicamente Facebook, que es la red social de mayor uso en el mundo, tienen la información de todos nosotros que les damos voluntariamente al usar su aplicación, al usar nuestros móviles, nuestros teléfonos móviles. Ellos acceden a toda nuestra información. No solamente saben qué consumimos, sino a dónde vamos, a qué hora lo hacemos, qué leemos, cuál es nuestra posición política, si somos de izquierda, de centro, de derecha o de algún extremo. Y esta información Facebook se la vendió a una empresa consultora que manipuló la información a través de las redes sociales e infiltró con mentiras en contra de Hillary Clinton, en contra de los inmigrantes en el Reino Unido, para que la gente en poco tiempo cambiara de opinión y votara por Donald Trump y votara porque el Reino Unido dejara la Unión Europea. Estas redes sociales utilizan inteligencia artificial que constantemente se está alimentando de toda la información que nosotros les damos. A Facebook se le impuso una multa multimillonaria tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y estaba tan desprestigiada que se cambió de nombre. Ahora se llama Meta. Entonces, lo que se tiene que ocurrir a nivel mundial es crear una ley que impida que estas grandes empresas que dominan los avances en inteligencia artificial utilicen la información que nosotros o que todos los usuarios les damos para que nos hagan cambiar de opinión política, por un lado. Es decir, para que no nos manipulen con base en mentiras en los momentos electorales. Por ejemplo, en México ahorita estamos en un periodo electoral y surgen a través de redes sociales mentiras en contra de los candidatos. Se inventan medios de comunicación que lo único que hacen es distribuir mentiras y de esa manera vulneran las democracias. Ahí este riesgo es en todo el planeta. Si ocurrió en Reino Unido y en Estados Unidos, esto va a ocurrir en cualquier otra parte del mundo. Y esto no está regulado. Nadie le impide a Facebook, a TikTok, a Google, a todas las redes sociales y a todos los grandes buscadores o a Amazon, a las empresas de comercio electrónico, nadie le impide utilizar la información que nosotros les damos voluntariamente para que se lucre y se vulneren las democracias. Entonces ahí creo que tiene que haber un trabajo muy serio, muy fuerte en cada país para controlar a estas grandes empresas, para que no usen la información de los ciudadanos, para que no nos estén vulnerando no solo la democracia, sino para que se mantenga la secrecía de nuestra información. Y eso todavía no se ha avanzado a nivel mundial y hace mucha falta. Esa es la inteligencia artificial peligrosa que pone en riesgo a las naciones.
Así es. Y debe de mantenerse un control y una regulación. Se necesita a nivel internacional. Así es. Ahora fíjate, yo estaba pensando mientras tú explicabas esto, que antes nos preocupaba muchísimo el tema de los mensajes subliminales, por ejemplo, en la publicidad. Ahora eso se queda corto frente a los algoritmos, que no solamente te manipulan para que compres determinadas cosas o que hagas determinadas situaciones, sino te crean necesidades que después tú vas a reclamar por efecto de la influencia de esos algoritmos, de esas programaciones que se hacen para que tú te muevas de un lado a otro, para que tengas tendencia a otro. De hecho, se llaman trending topics, o sea, se establecen tendencias con respecto a lo que la gente está queriendo, pero es que lo que está queriendo la gente ya viene manipulado desde arriba a través de la programación algorítmica. Bueno, fíjense que una imagen dice más que 1000 palabras. Tenemos una caricatura, creo yo, así, y es lo que queremos, porque nosotros tenemos la certeza de que las caricaturas no tienen por qué dar risa, pero sí pueden generar conciencia. En redes sociales se ha hecho viral la siguiente caricatura. Vamos a analizarla. Ojalá que ustedes puedan verla ya en México y en Brasil. Podemos ver una serie de robots ocupando cargos rutinarios, como cualquier trabajador, mientras que un ex empleado ve con tristeza a través de una ventana el panorama desde el otro lado. Entonces dice justamente eso. ¿Cómo están las máquinas? Como un jefe que viene saludando a sus compañeros de trabajo, pero los demás trabajadores son máquinas también. Y el trabajador triste observa cómo el lugar donde él estaba está siendo ocupado por un robot. Esto nos recuerda un poquito lo que yo le decía a los compañeros míos de una película muy famosa que ya tiene 100 años y no pierde vigencia, que se la recomiendo, por cierto. No sé si rescataron algunas imágenes de esa película. Es una película de Charles Chaplin, del gran genio del mensaje audiovisual, que se llama Tiempos Modernos. Cuando ustedes vean esa película, incluso van a ver que el jefe de la empresa se comunica con los trabajadores a través de una imagen que cuando no existía televisión ya Chaplin la había imaginado. En una pantalla donde se comunicaba con sus trabajadores. Lo que hacemos ahora con el celular, pues. Bueno, a nivel mundial, cada vez son más los trabajadores que temen perder su empleo por la implementación de la inteligencia artificial en los espacios laborales o cualquier otro tipo de tecnología. Los sectores más afectados por las acogidas inteligencias artificiales son los relacionados con el comercio y las actividades administrativas. Afectados señalan que con este tipo de tecnologías realizan tareas que antes se hacían de manera más sencilla, por lo que ahora los trabajadores están en peligro de acabar sustituidos. Por otra parte, también existen varias profesiones amenazadas que podrían ser sustituidas por máquinas. Entre esas están las carreras de historia, finanzas, turismo y nutrición. No pusimos periodismo, pero cuidado, cuidado. Bueno, Rafael, lo de periodismo lo hice a propósito. ¿Cómo te sientes como periodista amenazado por las nuevas tecnologías? ¿Te sientes amenazado o te sientes que más bien apoyado? Porque ahora tenemos que aprender a usar todas las aplicaciones y todas las cosas para ponernos al día y no estar como desactualizado, ¿no? Rafael. Bueno, nadie quiere tener el mismo destino que los dinosaurios, ¿sí? Pero en verdad yo pienso que nuestro tipo de trabajo es un tipo de trabajo en que nosotros debemos poner allá no solo el resumen de información fría y seca, pero también la capacidad analítica, el poder de interpretación de los hechos, la capacidad de construir analogías y contextualizaciones a veces históricas o ideológicas o filosóficas. Es por eso que es necesario que nosotros, en la función del periodismo y funciones análogas, seamos profesionales más completos, ¿sí? Yo pienso que es posible, la gran cuestión es que es posible utilizar ese tipo de función desde que nosotros no permitamos que la tecnología, y esa es la cuestión, es el debate de la tecnología, de la técnica, ya hace en la filosofía, por lo menos en la filosofía de la ciencia, en la filosofía de la tecnología. Si pensamos, por ejemplo, Martin Heidegger, es algo que ya viene de casi 100 años, sí, el estudio, la análisis sobre cuál es la función de la tecnología en la sociedad y cómo nosotros debemos abordar la tecnología para no permitir que nosotros nos cambiemos en las herramientas de la técnica, para que la técnica se mantenga
nuestra herramienta. Y yo invoco lo que dijo el presidente Vladimir Putin de Rusia en su entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, en que precisamente Putin habla sobre la necesidad de se hacer un debate internacional, de se hacer algún tipo de reflexión internacional sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, porque si no se toma una posición sobre eso, esas cosas se van a conduciendo por sí mismas. Y por sí mismas en el sentido de controladas, por supuesto, de lo que casi podemos llamar una especie de tecnocracia, ¿sí? Y no se sabe en qué eso va a parar. En vez de una sociedad más funcional para nosotros, en verdad un tipo de distopía, como se incluso ya se puede ver en algunas películas de ciencia ficción. Esa es la cuestión de mantener el humano en el centro y garantizar que haya un debate público, que el Estado, los estados soberanos nacionales, tomen posición, creen sus leyes, incentiven el debate público para que se pueda decidir dónde es razonable que se desarrolle la inteligencia artificial y los sectores en que tal vez la inteligencia artificial debería ser limitada. Yo ya vi discusiones, por ejemplo, sobre la sustitución de jueces por inteligencia artificial. Lo que no me parece que es razonable, sí, una función del Estado. Cuando se hablaba sobre la cuestión del capitalismo, hay en Amazon, como yo hablaba, que parece ser la expresión máxima de la distopía capitalista, las demisiones no son más hechas por ningún patrón y sí por sistemas automatizados de inteligencia artificial, lo que impide al trabajador de olhar el patrón en sus ojos, lo que es un elemento de la dualidad dialéctica de la lucha de clases, ¿sí? De la reivindicación, del carácter de oposición. Entonces, esas son cuestiones que nosotros debemos mantener en nuestras mentes en esa cuestión de la inteligencia artificial. Bien, Rafael Machado desde Brasil, desde Río Grande do Sul, y nuestro otro amigo Arturo Barba Navarrete. Estoy extremadamente agradecido, nuestro equipo de producción también, el equipo de asignaciones, por haber aceptado la invitación a este programa de hoy. Le han dado una cantidad de elementos muy interesantes. Nuestro deber como periodistas, Rafael, sobre todo te lo digo a ti que eres periodista, es que la información se convierta en herramientas para el desarrollo del pensamiento y del conocimiento. Y esperamos que esta oportunidad haya sido útil para eso. Antes que ustedes se vayan, los despido ya, pero quiero que se queden viendo el resultado de la encuesta que hicimos a nuestros usuarios para ver qué tendencias hay. Ante el rápido e indetenible desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a incrementar la automatización de procesos productivos que sustituyen labores humanas, ¿qué deben hacer los trabajadores para enfrentar esas amenazas o desafíos? Bueno, resulta que 72%, prácticamente 3/4 partes de los usuarios de la encuesta, dicen que es actualizarse y prepararse. Están claros en eso. 6% proponen más leyes, que también fue uno de los aspectos que ustedes plantearon. 4% dice solicitar más controles, que también creo que ustedes lo expusieron, y 18% dice que hay que luchar por sus trabajos. Probablemente todas las respuestas son válidas desde el punto de vista de una especie de consulta popular, ¿verdad? Donde todos aportan ideas frente a este asunto. Gracias a ambos, hasta la próxima, pero quiero decirles algo a todos, nuestra audiencia y a todo nuestro público. No son pocos los especialistas en sociología, política, economía, administración, informática y telemática, entre otros, quienes han pronosticado que la humanidad alcanzará una mayor calidad de vida al depositar en los avances tecnológicos una gran cantidad de las labores que desarrollan los seres humanos. Pero claro, mejorará la calidad de vida de quienes tienen la propiedad y control de los bienes de producción. Pero para quienes dependen de un salario o sueldo, las posibilidades de elevar sus beneficios socioeconómicos están sujetas a su adaptación, capacitación y mayor eficiencia para evitar que las máquinas o robots, adquieran sus responsabilidades y sus puestos de trabajo. Les cuento otra cosa. Ante esta realidad, en una sociedad capitalista como la que impera en la mayor parte del mundo, la expresión "sálvese quien pueda" pudiera ser muy común. Pero en una sociedad donde el pueblo y sus líderes se preocupan por tratar de equilibrar las condiciones socioeconómicas de sus miembros, ampliar las oportunidades para todas y todos y que puedan ser necesidades cubiertas de manera colectiva. En definitiva, la nación que alcance la mayor suma de felicidad posible, como soñó Simón Bolívar, es el desafío para cada país
que está en cómo lograr que el avance tecnológico no signifique prescindir de personas, sino que se convierta en instrumento para elevar la calidad de vida de todos sus ciudadanos y que estos aprovechen la tecnología para mejorar la vida de todos y no solo la de algunos, tal como observamos que está ocurriendo en el mundo desde el sur. Aquí estamos ante la vida, dispuestos a crear el